Entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó una fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba: ¿Tu hermano ha vuelto? Y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba: Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió: Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado dinero en prostitutas, matas el ternero más engordado para celebrar. Su padre le dijo: Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esa es la historia, ¿la conocen, no? Sí, esta historia es súper conocida y se ha predicado muchas veces. Y en esta parábola Jesús presenta a Dios como un padre, como un hombre que tenía dos hijos. ¿Y qué fue lo que pasó? Uno de ellos no quería esperar hasta que el padre se muriera y le dijo: quiero que me des lo que me corresponde a mí. Y le pidió por adelantado todos sus bienes. Entonces el padre dividió lo que le pertenecía a cada uno de sus hijos y se los entregó. Este hijo, el hijo rebelde que se quería ir a derrochar, se fue y se fue a otra tierra y decidió gastar todo el dinero que su padre le había dado pródigamente. ¿Sabe qué significa pródigo? Que derrocha, que malgasta sin medida, que no le importa, que no piensa, no tiene medida, no tiene razón, ¿sí? Cuando gastó todo ese dinero que él tenía, él empezó a tener hambre porque ya no podía comprar más nada. Él gastó su dinero de la peor forma, en prostitutas, en rameros, en exceso, ¿sí? Y cuando tenía hambre, ya no sabía qué hacer, entonces tengo que buscar trabajo. Decidió pedir trabajo y cuando le dieron trabajo, le dieron la posibilidad de alimentar a los cerdos. Él era un judío y en la cultura judía era humillante, era avergonzable que alimentaran a los cerdos, era denigrante para ellos, ¿sí? Él miraba a los cerdos y veía que tenían algarrobas, dice, una planta para comer, y hasta los envidiaba a los cerdos porque él tenía hambre y no tenía nada para comer, ¿sí? Resulta que esa hambre que él tuvo fue como una bendición enmascarada. Fue lo que a él le dio un despertar espiritual, lo hizo volver en sí. Gracias a esa hambre que él tuvo, fue que pensó en que en su casa había jornaleros, había trabajadores, sirvientes en su familia, que vivían mejor que él y que tenían mucha más comida que él. Entonces pensó y dijo: bueno, voy a volver a mi casa, me voy a arrepentir, le voy a decir a mi padre que me dé trabajo y le voy a decir: arrepentido, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo.
Así que el hijo volvió a su casa. Y antes de llegar a su casa, antes que él ingresara, su papá lo lejos lo vio, ¿sí? Y el padre, en vez de esperar que él viniera, corrió hasta donde estaba el hijo, lo abrazó, lo besó. Y antes que él le pidiera trabajo, su padre dijo, estaba feliz. O sea, yo me imagino un padre que piensa que su hijo se fue, que se murió, de repente lo ve. O sea, yo como mamá me pongo en ese lugar y digo, wow, o sea, me pasa algo así y veo a mi hijo y me vuelvo loca. Obviamente que voy a correr, lo voy a abrazar, lo voy a besar. Y antes que el hijo pidiera perdón, su papá le dijo, traigan al ternero más gordo, al becerro que hemos engordado este tiempo, traigan vestiduras, traigan un anillo y traigan sandalias. Así que decidió hacer una fiesta para celebrar que su hijo, que se había perdido, estaba con vida, ¿sí? Cuando el hijo mayor escuchó que había fiesta, que había algo en la casa que estaba pasando, no entendía nada. Entonces le preguntó a uno de los sirvientes qué era lo que estaba pasando. Y uno de los sirvientes le dice, es tu hermano, que volvió tu hermano, que estaba muerto, ha revivido. Y uno de los sirvientes le dice que tenía que entrar. Él no quiso entrar al lugar, al punto que tuvo que salir su papá a rogarle que entrara a la fiesta. Y el hijo le dice, he trabajado para ti desde hace mucho, y siempre, y jamás te desobedecí, jamás te pedí nada. Él recibió lo que le había tocado porque su hermano fue por algo aparte, pero él había estado siempre en la casa de su padre y nunca le pidió nada. Hasta le dijo, nunca mataste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y el padre le dice, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo acá es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta para celebrar que tu hermano revivió si pensábamos que estaba muerto? ¿Sí? Esa es la historia, así, en síntesis. ¿Me sigue hasta ahí? Es súper conocida. Jesús contó esta historia, esta parábola, porque en ese momento, cuando predicaba, los fariseos se quejaban, criticaban y estaban enojados porque Jesús perdonaba. ¿Sí? En Lucas 15:2 dice, este recibe pecadores y come con ellos. Me hizo acordar a la historia de Saqueo, cuando sabemos cómo era Saqueo, ¿no? ¿Qué hacía? Él cobraba impuestos, pero se guardaba su parte. Decía, bueno, esto para mí. Y cuando él se subió al árbol, lo vio a Jesús, lo llama a Jesús. Jesús lo ve y le dice, Saqueo, baja. No le dice, me tenés que pedir perdón primero. Él lo recibe de una. Y esta gente, los fariseos, estaban enojados con esa gracia que había de parte de Jesús hacia ellos. ¿Sí? Dios ama al que está perdido, lo recibe, lo restaura. Y esta historia que yo les quiero contar no solamente es la historia de un hijo que se fue de su casa, el hijo mayor, porque el mayor, a pesar de estar en la casa de su papá, tenía su corazón afuera. Y muchas veces pasa que nos ponemos en este plan de pensar un poquito de más cuando el Señor tiene gracia para todos y no nos corresponde esa parte. ¿Sí? Uno de estos hijos estaba en rebeldía completamente expuesta, a él no le importa. Él dijo, bueno, necesito mi plata, me quiero ir, derrochó y no le importó. Y el otro tenía un orgullo religioso. El hermano menor pidió antes de tiempo su herencia. Al padre le dijo, quiero todo lo que tenés, pero no te quiero a vos. Y decidió irse. Se fue lejos, gastó todo. Juan 8:34 dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. Él malgastó todo en excesos, en rameras. ¿Saben que el pecado es como, es una libertad disfrazada? Porque el pecado promete libertad al principio. Vos podés hacer lo que quieras cuando estás afuera, pero en realidad te esclaviza, ¿sí? Terminó cuidando de los cerdos, que era lo más bajo para un judío, símbolo de humillación y
degradación. Volvió en sí y en el despertar espiritual que tuvo por el hambre que pasó, empezó a reconocer su condición, empezó a reconocer que algo estaba mal, que necesitaba. Él se quedó vacío, más allá de que se quedó sin sus bienes, se quedó vacío sin nada. Me imagino cómo se debe haber sentido como persona. Y saben que nadie está tan lejos del Señor, nadie está tan lejos de la casa de un Padre, de nuestro Padre, que no pueda volver, ¿sí? El arrepentimiento fue clave, es un regreso al Padre. En Isaías 55:7, ¿usted lo quiere buscar? Así. 55:7. Perdón si voy rápido. Isaías 55:7. Dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. ¿Sí? Había un arrepentimiento. ¿Sí? Esta es la característica del hijo menor. El padre, representando a Dios, tenía una gracia. Dios tiene una gracia para nosotros cuando nosotros volvemos a su casa. Una gracia que restaura. ¿Sí? El padre lo vio, corrió hacia él, y en la cultura judía recién les contaba que era humillante para una persona cuidar cerdos, ¿sí? Pero el padre era un anciano, y en la cultura judía, y el anciano no tenía que movilizarse a donde estaba el lugar cerca, porque eran muy orgullosos, eran muy religiosos, ¿sí? Y el padre rompió con todos los protocolos, rompió con todas las reglas y decidió correr hacia donde estaba el hijo y lo abrazó y lo llenó de besos, ¿sí? Le da un vestido, le da un anillo y le da sandalias. El vestido simboliza la dignidad, ¿sí? En Isaías 61:10 dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió con su manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o novia que lleva sus joyas. ¿Sí? El anillo le daba la identidad de hijo. Eso representa el anillo. Y las sandalias, el padre decidió que le dieran sandalias, representaba la libertad. Saben que en ese tiempo los esclavos no tenían calzado, estaban descalzos. ¿Sí? ¿Y qué decidió hacer? Una fiesta. Cuando alguien vuelve, cuando un hijo vuelve, se celebra, porque la gracia del Señor es para todos, ¿sí? El hermano mayor era orgulloso y estaba enojado. Se enoja, no entra a la fiesta, y a veces pasa que muchos religiosos se resisten a la gracia porque a veces piensan que es por mérito, por cumplir. Porque acá el hijo le dice: yo hice tantas cosas por vos, yo trabajé por vos hace cuánto tiempo, yo siempre te cumplí, y a mí no me diste nada. Es lo primero que dice. Él se expone totalmente la condición de su corazón cuando le dice esto al padre, ¿sí? Y reclama con esfuerzo: te sirvo hace tantos años. Refleja un corazón de siervo, no de hijo, ¿sí? No llama a su hermano. Le dice: ¿ese es tu hijo? No le dice hermano. Y algo que pude escribir, que dije: oh Señor, gracias, que se lo quiero leer detenidamente. Cuando no entendemos la gracia, dejamos de ver al prójimo como hermano. Se lo voy a repetir. Cuando no entendemos la gracia de Dios, dejamos de ver al prójimo como hermano. Este hijo mayor no tenía amor, era su hermano y había vuelto y estaba muerto y había revivido, y en vez de ponerse feliz decidió enojarse. Y por ahí me pasa que uno se pierde con lo que vivimos, con lo que vemos, y no ponemos nuestro foco, nuestra mente en que el Señor restaura, que el Señor tiene gracia y amor para todos. Amén. Y saben que encontré otra
personaje en la Biblia que tiene el mismo corazón que el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se imaginan quién es? No. Bueno, es Jonás. Les voy a invitar a que busquen Jonás 4, del 1 al 2. Bien, conocemos la historia de Jonás todos, ¿no? ¿Sí? Jonás se había enojado con Dios porque Dios decidió perdonar a Nínive. Jonás, miren que se lo tragó el pez, ¿sí? Dice Jonás 4, del 1 al 2, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estaba enojado Jonás. ¿Saben que cuando leía a Jonás se me cruzaba el pensamiento y digo, qué atrevido que eres Jonás? Porque le habla a Dios así como si nada. Y yo digo, qué atrevido que era. Bueno, pensamiento mío. Dice que Jonás se había enojado mucho porque sabía cómo era el Señor, sabía que era un Dios que iba a perdonar, que era un Dios misericordioso. Y en eso que se enoja, por otro lado, el contraste de este versículo es que le dice todas las cualidades más hermosas que pueden existir. Le dice, eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¡Qué hermoso! Yo digo, Señor, qué hermoso. Al igual que el hijo menor, Jonás prefería justicia, el castigo. Claro, el hermano mayor, el hermano mayor, dije el hijo menor, me equivoqué. Prefería justicia y castigo, no misericordia. Claro, el hermano mayor, cuando se entera de esta noticia, no se sintió para nada cómodo que su papá hiciera una fiesta para celebrar que su hermano, que había derrochado todos sus bienes, que se había ido lejos de la casa del padre, que no se había quedado y él sí se quedó, decidiera hacer eso. Estaba muy enojado. Ambos tienen, tanto el hijo mayor como el hijo mayor como Jonás, ambos tienen un corazón que no entiende lo que significa ser amado por gracia. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos lo que significa ser amados por gracia? Yo voy a levantar la mano. Jesús nos enseña que el problema no es solamente estar fuera de la casa, sino estar dentro de la casa, pero con un corazón fuera, ¿sí? Porque no tenía su corazón realmente donde tenía que estar, en la casa del Padre, ¿sí? Y ¿a qué quiero ir con esto? Y no voy a ser muy larga, así que si vos querés ir. Como el hijo menor, si nosotros hemos fallado, es una oportunidad para que volvamos a Dios con brazos abiertos. Como dice Jeremías 31:3, con amor eterno, amado, ¿sí? Y cuando pienso en esto, ahí es cuando decía recién que me sentí representada por los dos personajes. Yo crecí en la iglesia de chiquita. ¿Saben que para que yo pudiera predicar al Señor, hoy acá, se libraron millones de batallas? Y una de las primeras, que capaz que no lo saben, es que cuando mi mamá conoció al Señor, yo tengo 35 años, mi mamá conoció al Señor cuando yo estaba en su panza. Y mi mamá perdió dos hijos antes de tenerme a mí. Y le habían dicho que no iba a poder tener hijos. Así que, bueno, conoció al Señor, el pastor Santiago oró por mi mamá, por la panza, por la pastora Lidia, y llegué yo. Y se llama bebé arcoíris. Dicen así, ¿no es cierto? Bebés que nacen después de otros bebés que no llegaron a nacer. Y eso digo yo, Señor, esa fue la primera batalla que dieron. Y hay un montón, hay un montonas. Y van a seguir habiendo, pero bueno.
lo que quería comentar es esto. Hubo un tiempo en mi vida donde yo me alejé del Señor. Yo lo alejé al Señor de mi vida, ¿sí? Y como el hijo menor, probé, me excedí, derroché todo lo que tenía. Y no fue para nada lindo. Lo que prometía libertad terminó siendo esclavitud, ¿sí? Y el Señor tiene gracia y amor para restaurarnos, para perdonarnos siempre, ¿sí? Y como el hijo mayor y como Jonás, también me pasó. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que quizás perdemos el centro, perdemos el foco, y a veces quizás, no digo que no escuchemos la voz del Espíritu Santo, pero la vida misma hace que las distracciones, las preocupaciones nos lleven a mirar otras cosas. Y nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el hermano mayor y Jonás eran jueces, querían justicia, querían castigo, y en realidad tenían que ser colaboradores, tenían que ponerse felices. Y hace unos días fuimos a un retiro en Buenos Aires, que voy a decir una frase que no es mía, aclaro esto, y uno de los predicadores del último día, el director del IDRP, dijo: tenemos que ser facilitadores y colaboradores de la gracia. Yo digo, wow, me requedó eso. Y en realidad esto lo dijo no porque Dios necesite una ayuda, Dios es Dios, pero qué bueno que nosotros podamos tener esa gracia, ese amor, esa apertura para las personas que lo necesitan, ¿sí? Y por ahí pensaba, yo decía, otra cosa de las que se nombró en esa prédica es que a veces somos humanos y pensamos que porque a nosotros nos costó algo mucho, nos costó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, una tarea, pensamos que el que viene atrás tiene que pasar por el mismo camino. Y no es así. El Señor no está midiendo, a ver, tenés que ir por el mismo camino que fue aquel. A veces el Señor hace las cosas así en un segundo, porque su gracia, su amor y su Espíritu Santo actúan así de esa forma, ¿verdad? Sin ir más lejos, uno de los ejemplos. Ustedes se acuerdan que hace un domingo predicó mi amigo Javi, ¿no? Sí, no, Javi. Y yo pensaba, decía, este flaco llegó a la iglesia hace 1 año y 3 meses. ¡Wow! Pero él es una cosa tremenda en el Señor. El Señor hizo con su vida como Él quiso, ¿sí? Entonces con eso voy a que seamos facilitadores, a que podamos allanar el camino para quien lo necesite. Y también pensando en aquellos que están afuera, que están lejos de la casa del Señor, de la casa del Padre, no nos cansemos de orar por aquellos que están lejos, ¿sí? No nos cansemos, insistamos. Le puedo pedir consejo a mi mamá, esa mujer sí que ora. Pero sí, hay algo que siempre está en mi corazón y es orar por quienes conocen del Señor y hoy están lejos, ¿sí? Así que hay muchos escenarios en esta historia, ¿sí? Y saben que esta parábola termina abierta. No dice si el hermano entró a la fiesta. Termina ahí. ¿Saben por qué no dice? Porque la decisión es nuestra. El hermano mayor en este caso decidió juzgar al padre, interrogarlo y decirle: ¿por qué hiciste esto? Y no nos muestra cómo terminó después, no nos cuenta. Y la decisión en este caso es nuestra. Al hijo menor, Dios le dijo: vuelve, sos mi hijo y en mi casa tenés un lugar. Y el hijo mayor le dijo: todo lo que tengo acá es tuyo y sos mi hijo. Y por ahí pensaba en esto, de pensar que la decisión es nuestra. Usted, cada uno de nosotros, somos los que decidimos si queremos entrar en esa fiesta de la gracia,
del amor, de la restauración, o si nos vamos a quedar afuera, como Jonás. Jonás también termina abierto, no dice qué pasó después. Él se enojó con el Señor, que le pidió que le quitara la vida. Estaba muy enojado con la misericordia de Dios. Y saben que el amor del Señor es más grande que cualquier pecado. Y su gracia es más grande que nuestro orgullo. Así que yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder hablar de su palabra. Y en este momento quizás esta palabra es para usted, o usted sabe que es para